Llega un momento en la vida de la mayoría de las personas cuando les invade un sentimiento de nostalgia y tratan de recuperar su juventud de una u otra forma. A mí me pasó cuando estaba en el instituto. Supongo que tengo que explicarlo un poco mejor porque parece una edad muy temprana para ese tipo de sensaciones. Verán, yo fui un niño enfermizo. Pasé mucho tiempo confinado en una cama de hospital, viendo a los otros niños jugar. Sinceramente, sentía celos de no haber tenido nunca esa experiencia, así que debido a ello intenté capturar esa nostalgia efímera una noche con mis amigos. En ese entonces todos éramos estudiantes de segundo o tercer año de instituto. Tenía un grupo de amigos bastante unido, hacíamos casi todo juntos, salíamos, estudiábamos e incluso experimentábamos un poco entre nosotros. Creo que fue esa unidad y ese vínculo lo que me dio el valor para proponer mi idea infantil. Pasábamos el rato en las profundidades de mi antiguo barrio. Era el lugar ideal para adolescentes como nosotros, porque una empresa estaba construyendo una serie de casas que luego intentarían vender a nuevas familias a precios inflados. Apenas iban en la fase inicial, así que las casas eran de construcción rudimentaria y carecían de cualquiera de las comodidades esenciales. Era el escondite perfecto para beber, fumar y en general divertirse. La constructora puso grandes cerraduras con teclado en las puertas, pero la mayoría ni siquiera estaban bien cerradas, así que entrar a hurtadillas era una tarea bastante sencilla. Una noche, pasando el rato en compañía de mis mejores amigos, Brian, Sarah y Casey, de quien estaba enamorado, y rolando un porro entre todos, pretendiendo ponernos filosóficos con ideas para nada sofisticadas. Sarah se quejaba de que no había nada que hacer, y fue entonces cuando decidí arriesgarme y sugerir que jugáramos al escondite. La idea les pareció infantil, pero el agregado de unas cuantas reglas sencillas animó bastante el juego. Las reglas fueron las siguientes: todos buscan y uno se esconde. La primera persona que encuentra al escondido podrá hacerle 3 preguntas. El último en encontrarlo tiene que responder a 3 preguntas personales. Todo lo echaríamos a suerte con unos cerillos y nos separaríamos para mayor dificultad. La persona con la cerilla apagada sería quien se escondiera. Yo, por supuesto, había hecho trampa para asegurarme de que Casey la sacara. Quería tener la oportunidad de estar a solas con ella y conocerla mejor. Aunque lo hice así para ocultar mi infantil enamoramiento de ella, temía que los demás lo notaran. Al principio dudaron, pero su reticencia se disipó cuando terminamos el porro. Puse las cerillas en mi mano y la que estaba apagada apuntando a Casey. Desenfundamos y nos separamos con la intención de empezar el juego al cabo de 5 minutos, dando al escondido el tiempo suficiente para elegir el lugar, en una de las 3 casas parcialmente construidas de la manzana. Si bien era tarde, no teníamos ninguna prisa por volver a nuestros hogares. Teníamos un sistema por el que llamábamos a nuestros padres y les decíamos que íbamos a salir con otro amigo, y luego quedábamos para pasar el rato y hacer travesuras de adolescentes. Todos mirábamos discretamente en nuestros lotes. Yo era un buscador y supuse que Casey era la que tenía que esconderse. Aunque nos separamos para no saber dónde, yo tenía una idea bastante clara de dónde podía esconderse ella. Cuando llegamos al barrio en construcción, Casey se había fijado en la última casa de la calle. Le dije que sabía que no estaba cerrada y que probablemente podríamos explorarla más tarde. Nunca tuvimos tiempo de hacerlo, así que deduje que probablemente se sentiría atraída a echar un vistazo mientras buscaba un escondite. Entonces esperé 5 minutos antes de dirigirme hacia ahí. La cerradura estaba abierta, por lo que abrir la puerta fue muy sencillo. Tuve suerte de que la luna brillara tanto aquella noche y me iluminara el camino. De lo contrario, habría tropezado al llegar a la casa. La empresa constructora aún no había puesto las farolas, lo que daba al pequeño vecindario una impresión espeluznante. Abrí la puerta y me quedé mirando el abismo de obsidiana que se mostraba ante mí. No voy a mentir, la oscuridad me ponía nervioso. Pero mi deseo de acercarme a Casey me impulsó a seguir adelante. Di una vuelta por la cocina, sin encontrar a nadie. Mis zapatos repiquetearon en el suelo que aún no estaba alfombrado. Busqué en el primer piso, sin suerte. Empezaba a preguntarme si podría encontrarla en la oscuridad. Si bien habían colocado las ventanas, estaban cubiertas para evitar que los animales se metieran e hicieran nidos.
Subí las escaleras con la mano apoyada en la pared para estabilizarme, ya que aún no había barandilla. Recuerdo haber pensado que la casa era una trampa mortal, debido al cableado expuesto, la falta de barandillas y las planchas de madera contrachapada por todas partes. El dormitorio principal estaba vacío, así que justo cuando estaba a punto de perder la esperanza de encontrarla, oí crujir el suelo mientras alguien se movía en la habitación contigua al dormitorio. Seguí el sonido y al forzar la vista en la oscuridad, pude ver a alguien sentado en medio de la habitación sin muebles. Mi corazón empezó a latir en un rápido staccato. La había encontrado. Me senté a unos metros y proclamé en voz alta: «Te he encontrado, así que puedo hacerte 3 preguntas». Se sobresaltó al oír mi voz. Sin embargo, pareció calmarse cuando continué hablando. Estaba ansioso y mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de lo estúpido que era. Ya sabes lo que dice la gente. Las hormonas son la droga más potente del planeta para alterar la mente. Solo había una manera de asegurarme de que era Casey y no Sarah. Pregunté: ¿has tenido sexo alguna vez? Hubo una pausa que atribuía un poco de vergüenza. Hice esta pregunta porque sabía, por haber hablado con Brian, que Sarah no era virgen, y al mismo tiempo que Casey sí lo era por una conversación de borrachera nocturna que tuve con Sarah, en la que reveló mucho más de lo que debía sobre su amiga. Ella respondió: no. Ahora estaba seguro de que estaba hablando con Casey y no con Sarah. La voz la delataba. Para ser completamente honesto, mi valentía me había llevado hasta ahí, pero no más allá del siguiente umbral. Sinceramente me alegro de haberme acobardado antes de mi siguiente pregunta, ya que iba a ser: ¿quieres tener relaciones sexuales? Una vez más, las hormonas nos hacen ser idiotas. Finalmente no hice esa pregunta grosera. De hecho, en ese momento, mi mente se quedó completamente en blanco, y todo lo que podía pensar era en el pelo besado por el sol de Casey, o la forma en que su sonrisa envió una chispa a través de mí e hizo que mi corazón latiera tan rápido que estaba preocupado de que fuera a estallar a través de mi pecho. Permanecimos sentados en silencio unos instantes, mientras yo intentaba pensar en algo que decirle. Me golpeaba mentalmente, preocupado por parecerle un idiota hormonal. Solo tendría una oportunidad de impresionarla, y si la desperdiciaba, cualquier otra ocasión se iría a la mierda. Finalmente logré decir: lo siento, no sé qué. Ella me interrumpió deslizándose lentamente por el suelo hasta que estuvimos a escasos centímetros. Si creía que mi corazón latía deprisa la primera vez que la vi, ahora era un martillo neumático en mi pecho. Quería acercarse a mí. ¿Se sentía atraída por mí? ¿Sentía lo mismo que yo? Su acción prácticamente me robó las palabras de la boca. No podía decir nada, ni siquiera pensar con claridad. Me di cuenta de un sonido que al principio era silencioso y que había aumentado a medida que ella se acercaba a mí. Era el sonido de su respiración. Su aliento salía en bocanadas rápidas y superficiales, como si acabara de dar una vuelta por el barrio. Casi sonaba sexual. Por otra parte, en aquel entonces casi cualquier estímulo podía ser percibido de esa forma. Malditas hormonas. No estaba seguro de lo que pasaba, pero no creo que me importara. Decidí hacer mi movimiento. Saqué la mano de mi regazo y la acerqué a la suya. La rodé con mis manos y la estreché. Estaba caliente al tacto, un poco sudorosa, aunque estoy seguro de que mis manos no estaban mejor. Su respiración se agitó en cuanto mi mano la tocó. En ese momento el corazón se me salió del pecho y voló por los cielos. Ese instante lo consideré como uno de los gestos más románticos que había experimentado en mi vida. Tomados de la mano en la oscuridad, escuchando los sonidos de nuestras respiraciones entremezcladas. Decidí apostar todas mis fichas. Me incliné lentamente hacia la oscuridad, donde podía ver su silueta. Iba a besar a la chica por la que había suspirado durante casi 2 años. Su aliento olía enfermizamente dulce, como a miel muy azucarada. Me pregunté mentalmente a qué olería el mío. Recé en silencio para que no oliera asqueroso. Ella captó mi señal tan sutil y se inclinó hacia adelante para besarme. Nuestros labios estaban a escasos centímetros y yo estaba a unos segundos del nirvana cuando Sarah entró en la habitación.
Solté mentalmente una serie de maldiciones y palabrotas que habrían sonrojado a un marinero. Me dijo: «¿Qué están haciendo aquí? Encontré a Brian hace como 15 minutos». Aquello hizo sonar una alarma en mi cabeza. En aquel momento no supe por qué. Sara se movió de su lugar y aunque no pude verla bien en la oscuridad, estaba seguro de que acababa de levantar una ceja. «¿Qué estaban haciendo mientras nos mandaban a jugar como niños? Lo comprendo, pero no nos tomen por tontos y nos manden a dar vueltas en la oscuridad buscando a Brian mientras ustedes se divierten», pregunté estupefacto. «¿Brian era el que se tenía que esconder?». Sara asintió y contestó: «Estaba sentado detrás de una casa. El idiota no sabe esconderse. Nos aburrimos y decidimos buscarlos». Algo no estaba bien. Había encontrado a Casey y estaba sentada en esta habitación. Si ella no era la que se escondía, ¿por qué estaba sentada aquí sola? Empecé a sentir un sudor frío formándose en mi piel. Algo definitivamente iba mal aquí. Brian fue la gota que colmó el vaso. Entró en la oscuridad y reconocí su voz. Tenía una forma de hablar que hacía que cualquier cosa que dijera saliera en un tono resonante y atronador. Su voz retumbó. «¿Lo encontraste, Sara? Encontré a Casey». Su voz se apagó cuando por fin conseguí formular la segunda pregunta que debería haber hecho. «¿Te conozco?». La voz respondió suavemente: «No». No obstante, la palabra estaba tan cargada de emociones que un escalofrío me recorrió el cuerpo. Casey no estaba en la habitación con nosotros, estaba fuera de la casa. ¿De quién era la mano que yo sostenía? Metí la mano que me quedaba libre en el bolsillo y saqué las cerillas que habíamos usado. Sentía como si mis pulmones estuvieran aplastados. No podía respirar. Arrastré la cerilla por el suelo y se encendió. La pequeña llama fue suficiente para iluminar la forma que había a mi lado. Sara gritó y Brian prácticamente se lanzó fuera de la habitación asustado. Solté la mano de un tirón y apagué accidentalmente la luz tras nuestro breve y aterrorizado encuentro de miradas. En conversaciones posteriores que mantuve con Brian y Sara, parecía que todos habíamos visto algo diferente en aquel momento transitorio. Sara juró haber visto a una mujer malformada que le recordaba a los niños de la talidomida, con miembros doblados y retorcidos, además de tener dedos fusionados. Brian vio a una mujer anciana y decrépita con pechos colgantes, piel moteada y canosa. Lo que yo vi me provocó pesadillas durante semanas. Era lo que parecía una mujer, salvo por el hecho de que tenía la mandíbula abierta como si se la hubieran dislocado, a tal grado que parecía que podía meter mi cabeza entera en sus fauces cavernosas. No estoy seguro de si estaba así por estar preparada para nuestro beso. Sus dedos tenían articulaciones adicionales y parecían anormalmente largos y huesudos. Estaba demacrada, pálida, y el pelo sarnoso le colgaba de la cabeza como un nido de pájaros hecho de ramitas muertas. Todos huimos de la casa. En mi intento de escapar, choqué contra el marco de la puerta y me hice un moretón tan feo que tuve que pasarme el día siguiente poniéndome hielo y preguntándome si me habría roto la clavícula. Salimos volando como banshees del infierno. Casey no se creyó nuestra historia, pero la verdad es que me daba igual. Sé lo que vi y me horrorizó. Han pasado años desde ese día. Me gradué, senté cabeza con una buena chica. Casey y yo nos distanciamos en los últimos años del instituto y me mudé a una bonita casa. La historia quedó relegada a un segundo plano y se perdió en el ir y venir de la vida cotidiana. Estos recuerdos volvieron a mi mente como un maremoto por la cosa más simple: un apagón. Se acababa de ir la luz. Suspiré por la inconveniencia y bajé al sótano para comprobar el interruptor. Esto era habitual debido a los defectos del cableado de mi casa, por lo que podía resolverlo incluso con los ojos cerrados. Ya ni siquiera necesitaba una linterna. El movimiento estaba completamente arraigado en mi memoria muscular. Fue entonces cuando, mientras jugueteaba con el circuito, me di cuenta del sonido. Casi inaudible al principio, pero fue creciendo a medida que me detenía a escucharlo. Al principio no pude identificarlo, y cuando por fin lo localicé, los recuerdos me inundaron.
Sentado en la oscuridad, con mi mano entrelazada en la de aquella cosa y mi boca a escasos centímetros de la suya, preparándose para besar su pálida piel. Era el sonido de una respiración que no era la mía y sonaba superficial y forzada, como la de alguien excitado. Habría sonreído si no estuviera tan asustado. Casi sonaba sexual. La voz habló y mi estómago casi tocó fondo. Se revolvió completamente. Aún tienes una pregunta más que hacerme. En mi sótano, me di cuenta de que ya no era el chico tímido que había sido en la oscuridad de aquella casa parcialmente construida hacía tantos años. Había encontrado mi voz, y era un adulto en toda regla. Ya no necesitaba pensar en las palabras que decir. Hice mi última pregunta, sabiendo ya la respuesta. ¿Voy a salir vivo de este sótano? Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.